Amén. Gloria a Dios. Amén. Pues vamos a empezar nuestra clase de hoy día. Y el tema de hoy día se llama la nueva vida en Cristo. Amén. Sabemos que cuando nosotros venimos al Señor y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, Amén. somos una nueva criatura. Amén. Somos nacidos de nuevo. Amén. Pero también sabemos que venimos cargando con iniquidades, maldiciones, traumas, pecados, en los cuales no cortamos, ¿verdad? Todo eso, en los cuales no nos liberamos de todo eso. Amén. Y venimos caminando la vida, ¿verdad? Conociendo al Señor, pero yo diría prácticamente como cojos. Porque no nos deshicimos, no rompimos toda esa maldición, toda esa iniquidad, ni sanamos nuestra alma. Amén. Amén. Entonces nosotros sabemos que tenemos, ¿verdad?, la mente de Cristo, sabemos que nosotros somos la imagen de Dios, amén, somos hechura y somos imagen de Dios, pero dentro de nosotros hay una batalla, hay un conflicto. En el momento que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo posa en nosotros, desde ese momento empieza una batalla, empieza una guerra dentro de nuestro ser. Amén. Y a que nosotros hemos visto ya en clases anteriores, a que nosotros le demos el poder, es el que va a estar gobernando en nosotros. Amén. Amén. Pero para poder vencer, ¿verdad?, todo eso, necesitamos sanar nuestra mente, sanar nuestra alma, perdón, y limpiar nuestra mente. Tenemos que nosotros hacer las dos cosas porque tenemos que también ser liberados, ¿verdad? Porque supongamos que somos sanados, pero no cortamos de raíz, ¿verdad?, la causa o la razón por la cual estábamos lastimados o la iniquidad que nos empujó al pecado, pues va a seguir echando fruto. Entonces, para ser realmente esa nueva criatura, tener esa vida, nueva vida en Cristo, esa vida que Dios nos quiere ofrecer, ¿verdad? Necesitamos nosotros renovar nuestra mente, sanar nuestra alma y ser libertos. Pero ahora vamos a hablar de la mente, ¿verdad? De renovar nuestra mente. En Efesios 4, 17 al 18, dice la nueva vida en Cristo. Es el tema de hoy. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Wow. Cuando nosotros no renovamos nuestra mente, cuando nosotros no quitamos todas esas, como hablábamos ahorita, todas esas fortalezas mentales, cuando nosotros no sanamos nuestra alma, todo es un conjunto, todo eso va juntamente afectando una cosa a la otra. Cuando estamos viviendo una vida, ¿verdad?, conforme a la mente, como nosotros ya fuimos creados, como nosotros fuimos enseñados equivocadamente,
porque todo es un mecanismo. La manera como nosotros fuimos educados y como fuimos enseñados se queda y es un mecanismo que seguimos ese mismo patrón o vamos caminando con eso que se nos ha enseñado. Y desafortunadamente hay muchas cosas que se nos fueron enseñadas, ¿verdad? Que tenemos que nosotros quitar, derrumbar, borrar de esa mente, de nuestra mente, ¿verdad? Para que limpiar es como una computadora, ¿verdad? Hacerle limpieza para que entonces pueda entrar, como decíamos, todo lo nuevo, todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero si andamos, ¿verdad? Caminando con la misma mentalidad con la que veníamos antes de conocer al Señor, con enseñanzas equivocadas, con pecados, con iniquidades, y todo eso, pues entonces no vamos a poder vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Va a ver si hay falta de perdón, si hay resentimiento, dureza de corazón, como dice. Entonces dice que no andemos como los gentiles, que no andemos como ellos, ¿verdad? El poder de la mente. La mente tiene un poder, wow. Yo creo que es lo más poderoso porque es quien controla nuestro cuerpo, es el que manda las órdenes para mover los brazos, para caminar, es la máquina, es el motor que mueve el cuerpo. Y es algo tan poderoso que Dios nos ha dado, ¿verdad? Entonces, dice, si consideramos que el cerebro del hombre es una computadora, la mente vendría a ser parte central de la misma, en donde están concentrados todos los programas que la hacen funcionar. Como les decía, si es como una computadora, en la computadora uno tiene Windows, tiene Excel, tiene YouTube, tiene Zoom, tiene todos los programas, ¿verdad? Para que funcione y que nosotros utilizamos. Pero hay en la computadora el sistema principal que hace que todo eso funcione. Amén. Entonces el cerebro hace que todas nuestras partes funcionen. Toda la información que llega a nuestro cerebro la percibimos por medio de nuestros 5 sentidos. O sea que todo lo que llega a nuestro cerebro es percibido por los 5 sentidos, por el olfato, por el sentir, por la vista, por el oír y por el tacto, por los 5 sentidos. ¿Verdad? La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, lo que acaba de decir. Inmediatamente queda almacenada en algún espacio de ese formidable archivo que es la memoria. Ahí es donde van quedando archivado todo en lo que nosotros vivimos y aún así lo que viene de atrás de nosotros, o sea, es un archivo, es algo que se tiene ahí y tenemos que limpiar. Es importante que nosotros limpiemos. Dice, en Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. La gran realidad de la existencia humana es que somos el producto de lo que pensamos de nosotros mismos. Lo que hoy somos es la suma de nuestros pensamientos y lo que hicimos en el pasado. Es como les he dicho anteriormente, la persona que yo era antes de conocer al Señor, mi carácter, mi forma de ser, mi forma de actuar, mi forma de pensar, todo, eso es consecuencia de todo lo que yo hice, de todo lo que yo viví, de todo lo que yo pasé. Amén. Como tal, de ti eso será. Lo que somos y lo que vemos está directamente relacionado a nuestros pensamientos. Todo está relacionado. Dice, en la Biblia hay un ejemplo extraordinario. En Números 13, 32 al 33. Si lo busca, por favor, hermanita Gladys. Números 13. Números 13, el versículo 32 y 33.
Números. Número está para adelante o está para atrás. Está por Éxodo. Está por Éxodo, wow. Está por adelante entonces. Después, está bien, ya. Dijiste número 13. 13, versículo 32 y 33. A ver. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, amén. Dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Wow. ¿Se fijan la manera de cómo ellos se veían a ellos mismos? Ellos no podían reconocer ni podían saber el poder que ellos tenían para destruir a esos gigantes. Y muchas veces nosotros venimos antes de conocer al Señor con esa mentalidad que no somos nada, que no valemos. Amén, amén. Entonces vienen las circunstancias, vienen los gigantes y nos atemorizamos y no queremos enfrentarlos. ¿Por qué? Porque no sabemos quiénes somos. Entonces, ellos venían de una esclavitud. Ellos venían de no conocer a Dios. Amén. Ellos venían, ¿verdad? De haber sido esclavos y de toda opresión que ellos pasaron. Entonces, todo lo que ellos pasaron los minimizó. Amén. Amén. Entonces, tenemos que nosotros quitar esa mentalidad, quitar esa forma de cómo nosotros venimos, ¿verdad? Y ir cambiando nuestra mente a la mente de Cristo. ¿Se imaginan si ellos tuvieran la mente de Cristo? No sería esto lo que ellos hubieran contestado. Pero ellos no conocían a Dios que nosotros conocemos. Ellos no lo habían conocido. Entonces, ellos se atemorizaron y ellos se vieron como langostas, como nada. Y así a veces la mente de los seres humanos está así. Entonces, por eso es importante limpiar, renovar, restaurar, sanar nuestra alma para que nuestra mente también sea sanada y sea también restaurada. Amén. Dice, muchas veces nos dejamos atrapar de pensamientos negativos, inclusive nos anticipamos a los acontecimientos, preocupándonos innecesariamente por cosas que tienen solución. Muchas veces nos preocupamos y estamos pensando, ¿y qué va a pasar? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Por qué? Porque estamos en esa inseguridad. ¿Por qué? Porque no conocemos al Dios que realmente es. ¿Por qué? Porque aunque digamos que lo conocemos, no lo conocemos. Cuando realmente empezamos nosotros a conocer al Dios que tenemos y a reconocer quiénes somos nosotros realmente, entonces, pues, como les decía, no va a haber poder humano que pueda venir en contra de nosotros, porque vamos a estar ahí. Como les decía, si estamos metidos en la presencia, si conocemos al Señor, si realmente sabemos quién es nuestro Dios, ¿para qué nos vamos a preocupar? Amén. Amén.
Dice, la palabra de Dios nos exhorta a que por nada estemos afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, ¿ok? Y esto no lo vamos a leer, pero lo pueden encontrar en Filipenses 4:6 para avanzar rápido, ¿ok? Dice, es imposible para aquel que no ha creído en Cristo renovar su mente. Amén. Dice, pero para el que ha creído en Cristo, la Biblia dice que él es una nueva criatura. O sea, Amén. nosotros sabemos que somos nueva criatura, pero no nos vemos como nueva criatura. Pero para nosotros podernos ver como esa criatura, esa creación divina hecha por Dios, tenemos que despojarnos de ese viejo hombre. Tenemos que derrumbar esa naturaleza, eso que está dentro de nosotros. Amén. Amén. Para que podamos levantar lo que Dios quiere levantar, dice. Dice que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cristo le da vida a nuestro espíritu y restablece nuestra comunión con Dios. Él vino a pagar el precio para que nosotros pudiéramos tener acceso, como veíamos en la clase pasada. Se rompió el velo para que nosotros podamos entrar en la intimidad con Dios. Amén. Él es el camino, Él es el que nos lleva al Padre, porque no podemos llegar al Padre si no es por Él. Y Él vino a pagar el precio. Y muchas veces se nos olvida que nosotros podemos estar en la presencia, que no importa lo que estemos pasando, que no importa la circunstancia que esté pasando, es meternos en la presencia, buscar al Padre, buscar al Padre. Amén. Dice, por lo tanto, nos toca a nosotros transformar nuestra manera de pensar por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y esto se encuentra en Romanos 12:2, para que dice que renovemos nuestra mente. No lo vamos a leer ahorita porque lo vamos a leer más adelante. Entonces es para en la que dice que tenemos que renovar nuestra mente. Por último, recuerda que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Y vamos a leer, hermanita Gladys, Primera de Juan 2:16 y 17. Primera de Juan 2. Primera de Juan 2:16 y 17. Amén. Amén. A ver. Entonces dice así, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Amén. 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 Era cuando llegó al templo y estaban ahí. O sea, este es un tiempo en el que Dios quiere venir a sacudir y a quitar todo eso que está en nosotros, porque la casa de Dios somos nosotros. Amén. 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 Y cuando Él vino, cuando nosotros lo aceptamos y encontró desorden, de la misma manera que Él encontró el templo, así estábamos nosotros, desorden dentro de nosotros. Entonces nosotros tenemos que dejar que Él venga y renueve y levante su casa. Amén. 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 Ahora, renovación de la mente. Vamos a ver la renovación de la mente, ¿verdad? Dice, todo buen cambio comienza con una mente renovada. No puede haber transformación externa
ni en nuestro mundo interior, sino emprendemos un proceso de renovación de nuestra mente. Si nosotros no cambiamos y renovamos nuestra mente, no va a haber un cambio en mí. Porque la mente, lo que está aquí, lo que está archivado aquí, todo eso es lo que me hace ser lo que yo soy. Necesito cambiar esa manera, necesito pensar, de ser, todo, cambiarlo para que yo pueda ser a la manera que Dios quiere que yo sea. Amén. Entonces, no puede haber un cambio en mí si no hay una renovación de la mente. Entonces, es importante renovar nuestra mente. Es importante sanar, es importante ser liberados porque todo va en conjunto. Si tú sanas tu alma, si tú te liberas, pues tú vas quitando todas esas cosas, pero hay archivos antiguos, ¿verdad? Que tú tienes que sacar el archivo viejo, todo eso que está ahí, tienes que sacar, tienes que limpiar, tienes que decir, bueno, yo cuando era joven, a mí me gustaba ir a bailar, me gustaba tomar, me gustaba hacer esto, ok, tengo que cambiar esa forma de vivir. Amén. Lo que no le agrada a Dios, amén. Dice, dice nuestra ministra, todo lo que existe en el mundo exterior fue un principio, un conjunto de ideas y pensamientos elaborados por nuestra mente. Así Pablo nos recuerda, transformados por la renovación de vuestra mente. Amén. Dice, el apóstol Pablo nos exhorta a vivir de una manera diferente a la que estamos viviendo actualmente y dejar de lado nuestra vieja manera de vivir. O sea que muchas veces nosotros tenemos 20, 30, 40 años de conocer al Señor y hay cosas todavía que seguimos haciendo y no hemos cambiado. Amén. Y es por eso es bien importante que nosotros mismos seamos, como les he dicho, jueces de nosotros mismos y analicemos qué es lo que a Dios no le agrada de mí, qué es lo que yo estoy haciendo mal, qué es lo que yo necesito cambiar. Amén, amén, amén. O quizás no sea yo, quizás sean iniquidades que vienen de generaciones atrás. Entonces tengo que preguntarle al Señor, Señor, muéstrame, Señor. Amén. ¿Qué es lo que yo tengo que romper? ¿Qué es lo que yo tengo que ser liberado? Amén. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, porque todavía hay cosas. Yo no puedo decir, oh, no, yo ya estoy bien, yo ya no necesito cambiar, no. Yo ya desde que conozco al Señor, no, yo ya esto y esto y esto y no he hecho esto y esto y esto, pero no. Somos seres humanos. Y siempre va a haber algo que tengamos que cambiar. Y estamos constantemente cambiando, renovando, limpiando toda esa mentalidad, todas esas fortalezas mentales que están ahí, porque todo eso que está en la mente, todas esas fortalezas mentales son las que el enemigo usa para bombardearnos. Pum, 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 pum. Entonces, si nosotros vamos y derrumbando toda fortaleza mental, entonces nos vamos haciendo más fuertes en el Señor. Amén. Esta nueva vida comienza desde el momento en que creemos en Cristo y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, reconociendo nuestras faltas y arrepintiéndonos de corazón, ¿ok? En el momento que nosotros lo aceptamos es cuando empieza esta nueva vida. Desafortunadamente que nosotros pensamos que eso es todo. Desafortunadamente, cuando vienen y nos dan el plan de salvación, pues ya, ¿verdad? Ya eres salvo, eres una nueva criatura, eres un hijo de Dios y ya. Pero no es así. No es así. Tiene que haber un cambio. Tenemos que nosotros deshacernos por completo de ese viejo hombre. Y la manera es renovando nuestra mente, sanando nuestro corazón y liberándonos de toda iniquidad, de toda maldición. Amén.
Porque si no, pues vamos a seguir siendo los mismos, creyendo que estamos bien, pero no estamos bien. Amén. Amén. Ok, y esto pues otra vez dice en Efesios 4:17, esto pues os digo y quiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Amén. Entonces, el Señor nos está hablando, no quiere que sigamos andando de la misma manera. Tiene que haber un cambio en nosotros, tiene que haber una renovación de nuestra mente. Amén. Muchas veces hemos leído Romanos 12:2, ¿verdad? Y lo hemos leído, lo hemos vuelto a leer, pero realmente no estamos haciendo lo que esa palabra nos está diciendo. Amén. ¿Eh? Necesitamos hacer lo que nos está mandando a hacer el Señor en su palabra. Amén. Para que podamos realmente disfrutar de una vida en Cristo, es necesario que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Amén. 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 Efesios 4:23 dice la palabra, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Para que podamos conocer la voluntad de Dios, para que nuestras vidas, la cual es buena, agradable y perfecta, dice, según, ¿verdad? Dice, renovaos el espíritu de nuestra mente, pero también nos dice en Romanos, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si nosotros no renovamos nuestra mente, si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad, no vamos a conocer cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a seguir en pecado. ¿Por qué? Porque vamos a seguir cometiendo errores. No vamos a saber. No nos vamos a dar cuenta, pero cuando nosotros empezamos a renovar nuestra mente, empezamos a decir, me estaba equivocando en esto, estaba haciendo yo mal, Señor, perdóname, Señor, no me había dado cuenta que esta manera de actuar, esta manera, Señor, no era agradable a ti. Amén. 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 Así que de esta manera podremos andar en el espíritu, sin satisfacer los deseos de la carne, ¿verdad? Como dice Gálatas 5:16 y 17. Amén. Esta es una pelea constante. Amén. Y hemos dicho nosotros, ¿verdad? Que cuando venimos al Señor y viene el Espíritu y posa en nosotros, está la naturaleza adámica, está el pecado y hay una guerra constante del Espíritu con la carne. Hay una pelea, pero a quien nosotros le demos poder, a quien nosotros le demos el poder, es quien va a ganar. Entonces, para nosotros quitarle poder al pecado, quitarle poder a todo eso, necesitamos despojarnos de todo eso. Amén. 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 Entonces, el Gálatas 15:16-17 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Es lo que les digo. Hay un conflicto en el espíritu y la carne, pero a quien tú le des el poder es quien va a ganar. Amén. Amén. Y para nosotros poder vencer eso, tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente. Amén. Tenemos que sanar nuestra alma y tenemos que ser liberados. Porque si no renovamos nuestra mente, eso que se hizo, ese patrón, esa guianza equivocada que venimos trayendo, ¿verdad? Pues entonces vamos a estar peleando dentro de nosotros. Nosotros queremos de corazón, yo quiero estar bien con Dios, yo quiero andar en el espíritu, pero mi carne no me deja.
Y es como venimos caminando por muchos años, porque no nos han dicho, no hemos sabido que tenemos que deshacernos de todo lo malo para dejar entrar lo bueno. Que tenemos que renovar nuestra mente para que entre lo nuevo. Que tenemos que liberarnos de toda iniquidad, de toda maldición, para romper toda maldición y no darle permiso o poder al enemigo que venga y nos traiga como títeres. Dice, Pablo nos exhorta a que ya no andemos como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esto quiere decir que cuando se endurece sus corazones pueden llevar una vida alejada de Dios. Cuando nosotros estamos dejando que nuestra mente siga actuando como nosotros estamos acostumbrados, que no es a la voluntad de Dios, todo eso, toda iniquidad, todo eso de raíces de amargura nos van a llevar al pecado. Va a endurecer nuestros corazones y nos van a llevar a la muerte. Amén. Y vamos a estar peleando y vamos a estar luchando, pero no vamos a poder nosotros. Necesitamos decirle al Señor, Señor, sáname, Señor, restáurame, Señor. Quita todo estorbo que no me permita seguir avanzando a tu voluntad, Padre. Amén. En Romanos 7:17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne. Dice, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero en hacerlo. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y así hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, que aquí nos está diciendo, ¿verdad? Que aunque nosotros queramos hacer el bien, está el mal. Estamos peleando. Sí, ¿Verdad? estamos luchando. Estamos luchando. Dice, y aunque yo no quiero, el mal está en mí, el pecado está en mí, está en la carne. Amén. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Porque hay una lucha constante, porque aunque a veces no queramos, nos empuja y nos empuja todo lo que venimos. Entonces, pero si nosotros lo libramos, si nosotros limpiamos nuestra mente, si nosotros sanamos, si nosotros perdonamos, si nosotros somos liberados, va a ser mucho más fácil. Amén. Estamos leyendo Romanos 7 del 17 al 25 y continúo, estoy en el 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Dice que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, o sea, en la carne, está ahí. Amén. Entonces, estamos en esa lucha constante, estamos en esa pelea. Queremos estar bien con Dios, queremos vivir bien con Dios, estar conforme a la voluntad de Dios, pero está la carne, está el deseo, viene el deseo de la carne, viene el pecado y caemos. Entonces, cuando nosotros nos libramos de todo eso, créanme que la cosa es mucho más fácil. Amén. Amén. Dice, miserable de mí, dice el 24, miserable de mí. ¿Quién me libera de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero gloria a Dios porque ya nuestro Señor Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario por mis pecados. Amén. Amén. Pablo encontraba que había una ley en sus miembros que se rebela contra la ley de su mente.
En Romanos 7, 23 y 25 que acabamos de leer ahorita, dice, lo cual era consecuencia de su vida anterior en la carne. Es en Romanos 7, 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. O sea, lo que él vivió antes, es con lo que él estaba peleando ahora. Así nosotros también, cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo y lo aceptamos, viene el Espíritu Santo y una pelea y una guerra, porque lo que vivimos antes está peleando con el Espíritu. Amén. Pero nosotros si limpiamos y renovamos nuestra mente y sacamos todo eso y nos arrepentimos y le pedimos al Señor que nos libere y le pedimos al Señor que nos sane, entonces vamos cambiando. Entonces ya no va a haber esa lucha constante tan fuerte como la que hay cuando nosotros completamente pues no se lo hemos dado al Señor. Sin embargo, expresa con gozo que esto es posible para aquellos que están en Cristo Jesús, porque Él nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Amén. Esto está en Romanos 7, 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu, no bajo el régimen viejo de la letra. O sea, vamos a vivir conforme a la voluntad y al régimen de Dios, al Espíritu Santo. Amén. Y a nuestro Señor Jesucristo pagó el precio. Él nos sana, Él nos liberta, Él nos perdona, Él nos renueva, Él nos restaura. Todo lo tenemos en Él. Amén. Ahora vamos todas a Romanos 8. Y lo vamos a leer. Wow, hasta el 27. Bueno, vamos a hacer esto. Hermanita Ibis, usted me lee del Romanos 8, del 1 al 14. Ok. Y luego la hermanita Gladys me lee del 15 al 27, pero vamos a ir parando. Yo les digo cuando paremos, ¿ok? Esto es viviendo en el Espíritu. Amén. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas del carne, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios,
ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ok, vamos a dejarle ahí. Y ya después seguimos. Ok. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo está en nosotros. Sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros. Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él vino a morar en nosotros. Entonces nosotros sabemos que somos hijos de Dios y que somos en Cristo. ¿Ok? Pero es una decisión propia. Es algo que tú tienes que decidir qué es lo que vas a hacer. Porque aunque esté Dios conmigo, que nuestro Señor Jesucristo esté en mí y el Espíritu Santo esté en mí, si yo sigo viviendo una vida conforme a la carne, yo voy a estar muerta. Aunque el Espíritu muere en mí. Porque voy a tener entristecido al Espíritu. Entonces, ya está el Señor Jesucristo en mí, está el Espíritu en mí, pero es decisión propia. ¿Qué es lo que tú quieres hacer con tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿A quién quieres tú darle? Volvemos a lo mismo. ¿A quién le vamos a dar poder? ¿Le vamos a dar poder a la carne, a la naturaleza adámica? ¿O le vamos a dar el poder al Espíritu Santo? ¿Bien? Entonces, cuando tú dices, ok, Señor, estoy mal, Señor, estoy haciendo esto, entonces tú tienes que buscar un trasfondo. Es importante siempre buscar un trasfondo de lo que yo estoy haciendo, porque muchas veces venimos al Señor y hay personas que son alcohólicas, que son drogadictas y que andan en pecado, pero cortan y se arrepienten. O sea, venimos y le pedimos al Señor, perdón, Señor, perdóname porque he pecado, perdóname porque andaba en droga, perdóname porque yo era alcohólico. Pero solamente cortamos eso. Pero no vamos a la raíz, a la iniquidad. Ese era el pecado, pero la iniquidad. Y eso es a veces lo que muchos de los hijos de Dios cortan el fruto, pero no cortan la raíz de la iniquidad. Amén. Y por eso es que siguen caminando y peleando y andan cojos y andan chuecos y andan queriendo levantarse y no pueden levantarse. ¿Por qué? Porque la iniquidad, la raíz, va a empujarlos otra vez a otros pecados o a volver a caer otra vez en el mismo pecado. Entonces es importante, ok, Señor, perdóname, Señor, porque yo era alcohólico, perdóname porque yo era esto, perdóname, Señor, pero muéstrame, Padre Santo, cuál es la razón, cuál es la raíz que me empujó a llevar todo esto. Puede ser iniquidad, puede ser porque nuestros padres venían en el mismo ciclo, alcohólico, drogas, puede ser eso, pero recordemos que cuando hay un ámbito familiar en el donde hay drogas y alcohol, va a haber abuso. Yeah. Amén. Entonces no es nada más, ok, no, es que mi papá era alcohólico, mi mamá era alcohólica, no. ¿Qué pasó en ese ámbito familiar? Porque puede ser que no solamente eso te empujó, sino que quizás fuiste golpeado físicamente, fuiste abusado sexualmente, psicológicamente.
Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar y sanar, ¿verdad? Ahora viene un patrón. Ahora vamos con la mente. Todo va en conjunto. Y si no haces una cosa, la otra cosa te va a echar a perder. Es como una canasta de manzanas, ¿verdad? Hay una canasta de manzanas. Y hay 2, 3, 4 manzanas que están podridas. Y sacamos nada más 2. Esas otras 2 que dejamos, de todas maneras, van a echar a perder. Necesitamos sacar todo lo podrido, todo lo malo, todo lo que está afectando, para que entonces no nos eche a perder. Amén. 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 Entonces, ahí es donde tenemos nosotros, ok, sí, estamos como dice la palabra de Dios, dice, más vosotros, no, dice en el versículo 9, dice, más vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero aquí en ese tiempo, recordemos que ellos estaban, o sea, Dios aquí nos está mostrando, ¿verdad? Que el camino, la palabra de Dios es tan poderosa que tú tienes que escudriñarle y buscarle y no solamente entender humanamente lo que está tratando de decir ahí. La salida es nuestro Señor Jesucristo para todo. Amén. Para sanar nuestra alma si fuimos abusados, para romper toda iniquidad, para perdón de pecados, para cada una de las cosas que les dije que podía llevarnos. Pero tenemos que conocer al Dios Todopoderoso para saber que Él puede hacer eso. Y tiene que ser abierta nuestra mente para que nos dé ese entendimiento y poder saber qué es lo que yo tengo que hacer, Señor, para agradarte, Señor. ¿Qué es lo que está mal en mí? Espíritu Santo, muéstrame. Que yo quiero cumplir tu palabra. Yo quiero que esta palabra que yo estoy leyendo en Romanos 8, versículo 9, quiero que se cumpla en mí. Pero ¿cómo voy a lograr? Es no nada más, bueno, porque ya soy hija de Dios y tengo el... No. ¿Qué es lo que yo quiero vivir según el Espíritu? Yo no quiero vivir según la carne. Amén. Entonces es importante ver y estudiar y decir, ok, pues cuando yo acepté al Señor, yo solamente me arrepentí de que era alcohólica, pero no busqué. Entonces tengo que ir y buscar. O he hecho esto, pero no he hecho esto. Preguntarle al Espíritu Santo qué falta hacer, Señor. Yo quiero quitar todo lo podrido. Yo quiero quitar todo lo malo. Yo quiero quitar lo que no sirve. Limpia, renueva mi mente, sana mi corazón, libérame, sácame de cárceles, Señor. Yo quiero ser y vivir conforme a tu voluntad. Amén. Amén. Entonces, el versículo 10, hermanita Ibis, hasta el 15. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Santo, Y si el aleluya, espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si
por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero fíjense lo que dice el versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Por la sangre de Cristo. O sea, que por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que declarar y tenemos que limpiarnos de todo pecado para que venga y de vida. Amén. 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 Entonces, vamos a leer. Nada más hasta el 16. Hermanita, y síganlo leyendo hasta el 16. Y ya después ustedes leen el resto. Ok. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba. Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén, gloria a Dios. Y vamos a dejarle ahí para poder continuar. Así que pues nosotros sabemos que Dios no nos ha dado un espíritu de esclavitud. Entonces, si Dios no nos da un espíritu de esclavitud, tenemos que ser libres de toda esclavitud de pecado. Amén. Sacar Amén. nuestra alma de toda cautividad, de toda región celeste. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Tú me has hecho libre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, toda iniquidad de todos mis antepasados, Padre, tú lo has perdonado, Señor. Te pido perdón por mis generaciones, por todo lo que ellos hicieron en contra de tu voluntad, Señor. Pero en este momento, Señor, tú me haces libre de todo lo que ellos hicieron. De esas iniquidades, Señor. Amén. Revélame, Señor, toda iniquidad, Señor. Revélame todo lo que ellos hicieron, Señor. Te pido, Padre, que escudriñes, Señor, mi mente, que escudriñes mi pasado, que escudriñes mi historia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, porque yo soy hija de Dios, amén, y yo soy libre, y tú me has hecho libre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pero necesitamos constantemente estar ahí porque hay algo, siempre va a haber algo, siempre va a haber algo que necesitamos buscar. Amén. 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 Dice, es precioso entonces hacer morir en nosotros las pasiones y deseos de la carne, sin olvidarnos que con la carne no se puede matar a la carne, o sea, con la carne no podemos matar a la carne. Es decir, que no depende de nuestras propias fuerzas, sino de nuestro sometimiento al Espíritu Santo, obrando a través de nosotros. Nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos matar a la carne. Por mucho que nosotros queramos, y no es, ¿cómo les podría decir? Muchas veces queremos castigarnos a nosotros mismos y hay que crucificar a la carne y venimos con ese pensamiento de que hay que crucificar a la carne y hay que hacer esto. No, ya nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Nosotros tenemos que decirle a Dios, Señor, quita todo pecado, quita toda iniquidad, toda maldad, todo lo que no te agrade, Señor. Yo no necesito crucificar nada porque tú ya lo crucificaste, Señor. Tú ya pagaste el precio por mí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, yo quiero que el Espíritu Santo sea quien tome control de mi vida, que el Espíritu
Santo sea que haga la voluntad en mí, que sea la voluntad de mi Padre Dios. Pero no podemos estar diciendo, es por costumbre, y tenemos que quitar esa mentalidad de decir, es que tenemos que crucificar la carne. Tenemos que quitarnos esa mentalidad. Nosotros no podemos crucificar la carne porque la carne no puede matar a la carne. Ya Jesucristo ya se, ¿verdad? Ya Amén. él ya pagó el precio. Él ya pagó el precio. Ahora, nosotros tenemos que reconocer que nosotros estamos mal, que hay pecado en mí, que la carne está ahí queriéndome hacer caer, pero entonces tengo que decir, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tú me has hecho libre, Padre, y yo renuncio, Señor, a toda iniquidad, Señor, yo renuncio a todo esto, Señor, que ha venido trayendo a mi vida, Señor, que me ha venido arrastrando todo pecado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Amén. En Colosenses 3, versículo 5, dice la vida antigua y la nueva, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Colosenses 3, ¿qué? 5. Colosenses 3:5. Mm. Entonces, ¿cómo vamos a hacer morir todo esto? Dándoselo a nuestro Padre Dios porque ya pagó el precio. Padre, tú ya pagaste el precio, Señor. Toda fornicación, Padre Santo, yo me arrepiento porque tú ya pagaste el precio en la cruz del Calvario. Límpiame, Señor. Quita, Señor. Yo renuncio, Señor, a toda fornicación, a toda impureza, a toda pasión, lo que sea. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo me declaro libre, Señor, porque tú Amén. pagaste el precio en la cruz del Calvario, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Ahora, de todas estas cosas, como decía, malos deseos, avaricia, idolatría, fornicación, tiene que haber una raíz. ¿De dónde viene? Entonces hay que buscar, Señor, toda iniquidad, Padre Santo, que viene de fornicación en mis antepasados, en mis padres, en mis abuelos, hasta la 4ª generación, Padre. Yo te pido perdón por ellos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Toda fornicación es rota, Señor. Es rota, Señor, y no pasa más, Señor. No pasa más, Señor, porque tú ya pagaste ese precio. Entonces, no es solamente el pecado que nosotros estamos haciendo, sino ver de dónde viene ese pecado. Amén. Entonces dice en Colosenses 3:6, dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Amén. Y se los voy a dejar que lo lean después ustedes hasta el 17. Amén. Entonces dicen, es por eso que debemos presentar diariamente nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, debido a que es en nuestros miembros en donde se encuentra la ley que se opone a la ley de Cristo que está en nuestra mente. Constantemente, diariamente, Señor, estarle pidiendo, perdóname si es que sabemos, y si no sabemos, Señor, muéstrame, escudriña, Señor, sáname, Señor, renueva mi mente, sana mi alma, saca mi alma de la cárcel. Amén. Amén. Dice, este nuevo estado de nuestra vida es un nuevo estilo de vida donde nuestro ser no puede haber cabida para Dios y para el diablo a la vez. O sea, en este nuevo estilo de vida, a nosotros venir y aceptar a nuestro Señor Jesucristo, no hay cabida para el diablo.
Amén. Amén. Decimos juntamente con el apóstol Pablo, para mí es vivir en Cristo. Ganancia. Ya no vivo yo, Más vive mas Cristo en mí. Cristo vive en mí. Amén. Y lo que ahora vivo. Amén. Ahora bien, si Cristo vive en mí, entonces debemos tener el mismo sentir de Él. Amén. Como lo señala Pablo en la carta a los Filipenses en 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, el mismo sentir. Si Cristo está en mí, yo vivo para Cristo, el mismo sentir. Padre, yo quiero tener el mismo sentir de tu Hijo. Amén. Padre, yo quiero ver, hablar, caminar, pensar como Cristo. Padre, enséñame, muéstrame. Pero para eso necesitamos un constante renovación de nuestra mente, sanidad de nuestra alma, liberación. Amén. Y arrepentimiento de todo pecado. Entonces, en 1 Corintios 2:16 declaramos esta palabra. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. 1 Corintios 2:16. Que nosotros tenemos la mente de Cristo, Señor. Yo declaro, Señor, que yo tengo la mente de Cristo, Señor. Amén. Yo quiero tener la mente de Cristo, Señor. Cambia mi mente, renueva mi mente, destruye toda fortaleza. Señor, renuévame, Señor, sáname, transfórmame, cámbiame, Señor. Amén. Amén. Así que pues, gloria a Dios. Vamos adelante y vamos a seguir haciendo, cumpliendo, que no sea solamente una enseñanza, sino que nosotros vayamos cumpliendo, Señor, para que nosotros podamos cumplir esa palabra que estamos declarando, que tenemos la mente de Cristo, tenemos que hacer todo lo que hemos estudiado ya, lo que vimos hoy día. Amén. Amén. Y tenemos que hacerlo, si no, pues vamos a seguir iguales. Amén. Amén.